Shalom. Shalom. Bienvenidos a Revelación. En esta segunda serie de El fruto de la iniquidad vamos a estar exponiendo sobre la clase y esta clase es la número 5. Número 5. En esta parte 2 vamos a hablar específicamente de la simiente. Así es. Vemos al pueblo de Elohim, al pueblo de Israel, cayendo una y otra vez en un ciclo de pecado, ¿no es cierto? En este momento vemos la desobediencia, vemos la distancia, la frialdad del pueblo y que se va convirtiendo en una iniquidad. Muchos de nosotros también, como Israel, hemos vivido ciclos de pecado. ¿Y cómo se denominará a estos ciclos? Es lo que vamos a estar trabajando en estas clases, ¿no es cierto? Amén. Muy bien. Exacto. Y entonces, cuando vemos al pueblo que ve en sí mismo el pecado, ve la maldad de su corazón, vamos a ver en diferentes pasajes que aparecen en forma diferenciada estos aspectos de maldad dentro del corazón de Israel. Vamos a ver en Nehemías capítulo 9, en donde Esdras está confesando los pecados de Israel. Nehemías 9 dice: el día 24 de este mes, estaban en el mes séptimo, se congregaron los hijos de Israel en ayuno, vestidos de cilicio y con polvo sobre sí. Y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros y se pusieron en pie, confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. Puestos de pie cada uno en su lugar, leyeron el libro de la ley del Señor su Elohim por una cuarta parte del día, y por otra cuarta parte confesaron y adoraron a Elohim. Muy bien. También encontramos en otra cita Levítico 26 y nos habla de las maldiciones de la desobediencia. ¿Qué dice? Dice: así que los que sobrevivan de vosotros se pudrirán a causa de su iniquidad en la tierra de vuestros enemigos. También a causa de las iniquidades de sus antepasados se pudrirán juntamente con ellos. Si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados por las infidelidades que cometieron contra mí, y también porque procedieron con hostilidad contra mí, yo también procedía con hostilidad contra ellos para llevarlos a la tierra de sus enemigos, o si su corazón incircunciso se humilla y reconocen sus iniquidades, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, me acordaré también de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra. Amén. Impresionante las palabras. Vemos también en este texto de Jeremías 14:20 las mismas palabras que está utilizando. Vamos a prestar atención. Reconocemos, oh Yahvé, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Acá nos está hablando de la palabra iniquidad, de la palabra pecado. Entonces, habla de la iniquidad de los antepasados, ¿no es cierto? Exacto. El pueblo estaba pidiendo perdón por la iniquidad de los antepasados. Esto es muy llamativo, ya que nosotros tenemos muy en claro que cada uno pide perdón por los pecados personales o los pecados del pueblo. Pero en este caso dice que el pueblo no solo pidió por sus pecados, sino de sus padres, por las iniquidades de sus padres. ¿Por qué? Porque dijimos que el pueblo caía una y otra vez en los mismos pecados, incurrían en los mismos delitos, en las mismas transgresiones. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Israel fue un pueblo apartado, un pueblo escogido. Somos como Israel un pueblo kadosh, que hemos sido apartados con un propósito, ¿sí? Un propósito que se ve reflejado en la redención, ¿sí? Entonces es importante que Israel se santificara, que se apartara del pecado, así como se apartaba de los extranjeros, se estaba apartando de las prácticas de los pueblos paganos. Entonces vemos que Israel
en sí mismo ve esta batalla dentro de su corazón. Esta batalla que empezó en Bereshit con los dos árboles, hay una batalla dentro del corazón de Israel, así como hay una batalla hoy día en nuestro corazón. Así es. Por eso, durante esta clase repetiremos el concepto de la palabra iniquidad, sabiendo que en hebreo el original es abón. Abón significa iniquidad, perversidad, la maldad. Entendiendo esto, nos vamos a dirigir a Génesis 2:16 y 17. Dice: ordenó el Eterno al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Estamos viendo ahora las causas de la desobediencia del hombre en Génesis, en Bereshit 3. Ahora bien, la serpiente era más astuta que ningún animal salvaje que Elohim había hecho. Ella dijo a la mujer: ¿dijo realmente Elohim, no comerás de ningún árbol en el paraíso? La mujer respondió a la serpiente: no podemos comer del fruto de los árboles del paraíso, pero acerca del fruto del árbol en el medio del paraíso, Elohim dijo: no comerás de él, ni lo tocarán o morirán. La serpiente dijo a la mujer: no es verdad que de cierto morirán, porque Elohim sabe que el día que coman de él sus ojos serán abiertos y ustedes serán como Elohim, conociendo el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era placentero a la vista para mirarlo y hermoso para contemplarlo. Ella tomó algo de su fruto y comió. También dio un poco a su esposo, a su marido, con ella, y ellos comieron. Entonces los ojos de ambos fueron abiertos y ellos se percataron de que estaban desnudos, así que ellos cosieron hojas de higuera para hacerse taparrabos. Ellos oyeron la voz del Eterno caminando por el paraíso a la hora de la brisa de la tarde, y el hombre y su esposa se escondieron de la presencia de Elohim de entre los árboles del jardín. Qué tremendo este pasaje, porque cuando Java toma del fruto y come, dice que los ojos de ambos fueron abiertos, ¿sí? Cuando el hombre y la mujer comieron del fruto. Entonces, para entender cuáles ojos fueron abiertos, ¿no? Porque evidentemente ellos veían y los ojos dice que fueron abiertos, tenemos que ver qué ojos está hablando la palabra. Los ojos naturales, no, porque ellos podían ver y contemplar toda la creación. Exacto. ¿A qué ojos se estaba refiriendo? Muy bien, vamos a ver en el hebreo la palabra ojos, ¿sí? En hebreo ojo es ashin, ¿sí? O ain, que significa ojo, fuente, también significa mirar, vista y también es iniquidad. O sea que acá vemos algo que es tremendo, porque no solamente ojos se está refiriendo a algo bueno, sino también puede referirse a algo malo, como es la iniquidad. Dice: el día que de él comieren, sus ojos serán abiertos. Exacto. Es decir, que no solamente los ojos son abiertos para lo bueno, sino que pueden ser abiertos para lo malo, para la oscuridad, para el pecado, para la iniquidad. O sea que podríamos decir, cuando dice sus ojos serán abiertos, podría estar diciendo su iniquidad será abierta. Exacto. Como si fuera una puerta que se abre a la maldad. Totalmente. El día que de él comiere será abierta su iniquidad. Tremendo. Conociendo el bien y el mal. Entonces, acá encontramos otra vez la palabra abón, ¿no? Es interesante esta similitud en la escritura hebrea entre abón y ayin. ¿Qué encontramos de similar? Bueno, es muy similar porque ambas empiezan con la misma letra, la letra ain, que significa ojo, ¿sí?
Abón tiene también la letra Bab, así como la Yod y la Nun. Y la única diferencia es esta letra Bab, que está en Abón, ¿sí? Pero después Ain está las tres letras también en la palabra iniquidad, en Abón. Entonces, tiene que ver con que los ojos fueron abiertos, tiene que ver con esta iniquidad que fue como despertada, ¿no? Fue sembrado algo en el hombre que comenzó a tener vida. Exacto. Entonces, la observancia también estaría asociada desde el lado bueno a la observancia de la Torá, a ser testigos fieles, a observar la escritura, quiere decir obedecerla también. Sin embargo, encontramos en el Brit Hadashah, en Lucas 11:34, que dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Interesante. Es el ojo. Cuando tu ojo está bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está malo, también todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Entonces acá encontramos a un Ayin Tov y un Ayin Ra, un ojo bueno y un ojo malo. Qué interesante, ¿no? Tenemos dos ojos y en delante nuestro está la decisión de decir a dónde quiero dirigirme, a dónde quiero dirigir mis ojos. Pero se refiere a estos ojos naturales, porque estos ojos naturales obedecen a algo interno. Acá nos está hablando de otros ojos. Exacto. Nos está hablando de los ojos del corazón. ¿Por qué? Dice la palabra que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios. Y si del corazón salen los malos pensamientos y los homicidios, la maldad, quiere decir que los ojos de nuestro corazón comienzan a ver de diferentes maneras, para bien o para mal, ¿no es cierto? Entonces digo que yo miro conforme a mi corazón ve. Exacto. Entonces, cuando nosotros miramos, ¿con qué ojo estamos mirando? Es decir, nuestro corazón es el que mira, y entonces nosotros miramos como nuestro corazón ve. Es decir, tenemos dos ojos en lo natural y así también podemos tener dos ojos en lo espiritual. Por eso había dos árboles en el huerto. Si hacemos esta comparación, ¿no? Podríamos ver el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Es decir, hay un árbol que es malo, como un ojo puede ser malo y tener una visión de maldad o de oscuridad, y también hay un árbol bueno, como el árbol de la vid, podemos tener un ojo bueno, un ojo en luz. Bondad. Exacto. Tal cual. Y es de allí en donde se concibe que en Marcos 9:47 se establezca que si tu ojo te es ocasión de caer, arráncalo, quítalo, sácalo, porque mejor te es entrar en el reino de Elohim con un ojo que teniendo dos ojos ser arrojados al infierno. Exacto. En este caso nos está refiriendo no al ojo natural, porque el ojo en sí mismo guía lo que nuestro corazón está llevando a cabo. Por lo tanto, cómo miro con mi corazón va a ser lo que a nuestros ojos se van a dirigir. Por lo tanto, estamos hablando de arrancar este ojo malvado, ¿no es cierto? Este ojo que me lleva a tener todo un cuerpo en oscuridad y poder así, digamos, restringirme de lo que es la luz verdadera, que es la bondad. Exacto, ese ojo es como arrancar el árbol, ¿no? Arrancar de nuestro huerto, arrancar esas malezas, ¿sí? Arrancar ese ojo malvado de nosotros para poder entrar al reino de la luz. Está tipificado en el huerto como trabajar y labrar el huerto para arrancar justamente todas las raíces de maldad, esas raíces de iniquidad, ¿sí? Que vamos a estar viendo en esta clase. Así es. Muy bien, entonces podemos ver en este gráfico la palabra Ain, que es ojo, que nos va a arrojar más luz en lo que es el hebreo, ¿sí? En el hebreo pictográfico podemos ver estas tres letras, ¿sí? La letra Ain, que está representada por un ojo. Exacto. La letra Yod. Con un brazo. Y la letra Nun. Con una simiente. Exacto.
Entonces vemos el ojo, también vemos la mano, la fuerza en la letra Yod, la obra y el brazo, y así también vemos en la Nun la semilla germinando, que es como la simiente. Entonces, si observamos esto en el valor numérico de las letras, vemos el 70, el 10 y el 50, que sumados dan 130, y esto se ve, digamos, la construcción de esta palabra, el número 4, o que es también una letra, ¿sí? La letra Dalet. Dalet. Dalet significa puerta. Exacto. Por lo tanto, Ain estaría establecida en la sumatoria de su valor numérico la palabra puerta. Exacto. O la letra Dalet. Dalet justamente es puerta. Por lo tanto, decimos que ojo o iniquidad estaría asociado a puerta. Tremendo, ¿no? Muy Porque interesante. nuestros ojos son puertas que se pueden abrir, ya sea a lo bueno o a lo malo, ¿no? De ahí el versículo que acabamos de leer, ¿no? En Génesis, versículo 5, porque Elohim sabe que el día en que coman de él, sus ojos serán abiertos, como si fuera una puerta que se abre, pero Exacto. a la maldad. Dice, conociendo el bien y el mal. ¿Por qué dice conociendo? Bueno, la palabra conociendo en el hebreo es yadá. Yadá no es solamente conocer desde el intelecto, se refiere al experimentar, se refiere a examinar, a ser entendido, pero entrar en la profundidad, o sea, ponerlo en práctica, El llevarlo ámbito, por obra. la experiencia. Exacto, ¿no? en la experiencia. Por lo tanto, vemos entonces qué es lo que estaría representando. Muy bien, mensaje que dio Hasatán, el adversario, a través de esta serpiente, es un doble mensaje, porque lo que le está diciendo es, si ustedes, ¿no es cierto?, comen de este fruto, serán como. Entonces ya nos está hablando primero de un engaño, nos está hablando con un mensaje en doble sentido. Y segundo, nos está diciendo que la importancia de experimentar, ustedes van a poder saber lo que es el bien y el mal, pero en realidad estaba diciendo ustedes lo van a vivir, vivenciar, que es muy diferente, desde otra óptica, ¿no? Entonces, no desde la óptica del eterno, lo tenemos que ver esto, sino desde la óptica del hombre. ¿En qué sentido decimos? En realidad lo que el enemigo estaba queriendo hacer es entronizar al hombre. De nuevo es desplazar la figura del eterno, desplazar la figura del creador, ¿no es cierto? Y poner al enemigo, digamos, como su representante en el centro, Tabek, en medio de la creación. y al hombre gobernando entre Dios, digamos, y la creación, pero a su manera. Claro, es como poner al hombre en el centro y el plan del enemigo era a través del hombre gobernar él, ¿no? Exacto. Para que el hombre no sea imagen del reino eterno de Elohim y el que gobierna en la tierra, sino que el enemigo gobernara en la tierra justamente a través de este engaño, ¿no? Que fue como esta semilla implantada en el hombre. Y bueno, justamente esto es muy claro en el humanismo, donde el centro pasa a ser el hombre y ya no el Elohim, el creador. Exacto. Este desplazamiento lo que quiso hacer es rebajar la imagen del creador, rebajar la imagen del Todopoderoso, levantando las cualidades, las virtudes, los atributos del hombre, ¿no es cierto? Y así entronizar al hombre de esa manera. Ahora, es el mismo diseño de Luzbel, porque Luzbel en su corazón quiso ser como el Eterno y Creador, y en su corazón se ensoberbeció y tomó para sí y hizo caer a la tercera parte de los ángeles. Y en ese momento es donde él decide que quiere hacer lo mismo con la creación del Eterno, el hombre y la mujer. Entonces busca que el hombre caiga y de esa manera fueron engañados. Exacto. Lo vemos en Ezequiel 28:12, cuando habla de Lucero, dice: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. ¿Sí?
Pero Así es. cuando vemos en el versículo 16, dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad, dice, y Ya pecaste. ve. Sí, Y- pecaste, dice, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó cuando pecó en ese Exacto. momento? Fue echado, fue arrojado, dice, de entre las piedras del fuego, querubín protector. Muy bien. Mm. Y en este caso dice que era el sello de la perfección. Si Exacto. recordamos en la clase anterior, hablamos del sello. Dijimos que posiblemente el enemigo había demandado al Creador poner su sello, poner su marca en el huerto. ¿Y cuál era su sello y su marca? El árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual estaba justamente esta simiente de maldad. Dijimos recién que pecó y que él fue lleno de iniquidad. Qué interesante, ¿no? Porque dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Se está refiriendo al adversario, a este ángel caído. ¿Qué puede crear? ¿Qué puede establecer? ¿Qué puede pedir o dar de frutos esta persona, este ángel caído? Si no es más bien que la misma maldad, la misma simiente de iniquidad. Exacto, y justamente habíamos visto que el Eterno permitió que este árbol estuviera en el huerto justamente para probar al hombre y que el hombre a través del libre albedrío con el cual había sido creado pudiera escoger y decidir de comer del árbol de la vida, de seguir comiendo de las palabras del Eterno o ser tentado y acceder a comer esas palabras del Eterno, del enemigo, del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Entonces el hombre escoge y ahí vemos la caída del hombre a través del engaño de la serpiente y en ese momento es cuando vemos la caída de la humanidad en el pecado y las iniquidades sembradas en el hombre, ¿no? Exacto. Entonces vemos cuál fue el proceso de siembra de la iniquidad. Sí, sobre todo estamos hablando de este tema, ¿no? Que tiene que ver netamente con la simiente. Vamos a ver un poquito y repasar el proceso. Vamos a repasar el proceso desde el momento de la mujer cuando es tentada. Java o Eva escuchó la serpiente, habló con ella, conversó, dudó en su corazón, le creyó, codició con sus ojos, comió del fruto, pecó, dio de comer a su esposo, lo hizo pecar. Como consecuencia, fueron abiertos sus ojos, fue abierta su iniquidad. Fueron despojados de la gloria que los cubría, viendo su estado mortal humano, usaron elementos externos para cubrirse y ante la voz del Eterno se ocultaron, se escondieron. El hombre le echó la culpa a la mujer. La mujer acusó a la serpiente. Por lo tanto, vemos acá que el Eterno, el Creador, va a maldecir desde el origen, desde el comienzo, desde la raíz del conflicto, comenzando entonces por la serpiente, luego maldijo a la mujer, luego al hombre y posteriormente la tierra tuvo sus consecuencias. Exacto. Por eso vemos el origen del problema, que es la raíz, es esa semilla que fue implantada a través de esta tentación en el hombre, ¿sí? Así es. Y es interesante que la semilla tiene una genética, ¿no? Cada semilla tiene una genética para reproducir el árbol de dicha semilla. O sea, cuando el Eterno creó los árboles, dice que puso en cada árbol la semilla. Así es. ¿Sí? Entonces, cuando el enemigo intenta hacer caer al hombre, lo hace a través de un árbol y de una semilla. Entonces, a través de estas palabras del engañador, come de esa semilla y la semilla con esa genética va a reproducir la imagen de aquel árbol, ¿no? Entonces nos estamos refiriendo a que la iniquidad tiene esa genética Y fue implantada
y fue implantada en el corazón del hombre, ¿no? Para y su ADN fue transformado. Exacto. De ahí que trajo consecuencias inmediatas. Tal cual. Entonces es esa, como decimos, guerra de simientes, ¿no? Esa simiente quiere hacer que el hombre se parezca al engañador, mientras que el árbol de la vida tiene otra simiente que hace que el hombre se haga imagen del Creador, ¿no? Qué tremendo que en ese momento, al comer de ese fruto del árbol caído, de ese fruto de la iniquidad misma, esa simiente fue implantada en el corazón, en la misma genética, en su ADN, y se produjo un cambio, una ruptura, al punto de que físicamente fue visible a los ojos inclusive naturales, y que al momento de comer ella aceptó las palabras del enemigo. ¿Qué acontecimiento sucedió en el momento de no solo escuchar y creer a sus palabras de la serpiente, del adversario, sino ingerir ese fruto? Cuando en la palabra vemos lo que es el comer, ¿no? La palabra nos está hablando de un ambiente de convenio, un ambiente de pacto. Eso lo vemos a lo largo de las Escrituras, de que el pueblo hacía convenio con Elohim y se ratificaba comiendo, ¿sí? Ya sea comiendo del pan, comiendo del cordero. Pero en este momento estamos viendo que Java comió del fruto, ¿no? Entonces estamos como en un ambiente de pacto, de convenio, por lo cual el hombre estaba aceptando lo que el enemigo le estaba diciendo y ratificando esas palabras a través del comer del fruto. Exacto. ¿No? Y qué interesante, cuando vemos a Yeshua, cuando él viene, es tentado también en el desierto como fue tentado el hombre en el jardín del Edén, porque el enemigo viene y le dice, en medio de un ayuno, le dice que convierta las piedras en pan. Y sin embargo Yeshua le dice, no acepta esas palabras, ¿sí? No hace convenio con el enemigo, sino que le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Entonces las palabras que Yeshua come son las palabras que sale de la boca del Eterno y no las palabras que sale de la boca del enemigo. No come del pan para ratificar esas palabras, sino que come de las palabras del Eterno. Así es. ¿No? Y en lo que es ambiente de pacto, lo vemos en Yeshua con los discípulos, en el ambiente de Pesaj, cuando está hablando acerca del pan, está hablando acerca del vino, cuando dice que el que no come del pan no tiene parte conmigo, ¿sí? El que no come de mi cuerpo no tiene parte conmigo, el que no bebe mi sangre no tiene parte conmigo, no bebe el fruto de la vid. Y está hablando de pacto, justamente este pacto que ha sido renovado. Sí, este pacto con Israel fue renovado, es decir, que él hizo el pacto nuevamente, renovándolo con los discípulos, con los 12, el 12 es gobierno, es Israel, representa a toda Israel en medio de todas las naciones hoy en día, y Yeshua restablece su pacto, el convenio, volver a la Torá, volver a sus diseños, ¿no? Y es volver a tener convenio con Elohim y no con la serpiente, ¿no? Así es. Qué interesante, entonces vemos el origen de la caída del hombre y la causante fue la iniquidad. ¿Cómo hacemos para diferenciar el concepto de iniquidad, pecado, rebelión, que por lo general suele haber confusión? Eso lo vamos a encontrar en un pasaje en Éxodo 34:6. Exacto. Pasando Yahweh por delante de él, proclamó: Yahweh, Yahweh, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación.
Otra vez, volvemos a ver esta diferenciación, iniquidad, rebelión y pecado en un mismo texto, en un mismo verso, con diferentes nombres en hebreo. Exacto. Y que tiene diferentes interpretaciones. Avon es esta perversidad, es la persona inicua, iniquidad, ¿no? En cambio, la palabra rebelión significa Peshá en hebreo. Y esto es revuelta, defecto, falta, fraude, infracción, maldad, ofensa, prevaricación, rebelarse, rebelión, traición, transgresión, entre otros, ¿no? O sea que se diferencia de iniquidad. No es lo mismo iniquidad que rebelión. Entonces, lo que es rebelión nos está hablando de una rebeldía abierta contra el Creador. Así es. Por lo cual la persona se está negando voluntariamente a obedecer. Y cuando decimos obedecer, estamos hablando no solo de obedecer la Torá, obedecer los mandamientos del Creador para el hombre, sino también cualquier tipo de ley, ¿no? Cuando una persona no quiere obedecer las leyes de una nación y a veces no sabe por qué, es porque hay una rebelión, una rebeldía dentro del hombre que se niega a obedecer la ley, ¿no? Directamente. En cambio, el concepto de pecado, Exacto. en hebreo. Pecado, en hebreo es hatá, ¿no? Y hatá es ofensa, culpa, pecado, o pecar, pena. Es decir que es una ofensa contra el Creador que puede ser voluntaria o a veces involuntaria, ¿no? Uno puede pecar directamente. Transgredir una ley. Transgredir la ley. Un mandamiento. Exacto, y a veces lo hace inconscientemente o porque no lo sabía, o lo sabía pero también puede ser que haya algo que lo impulsa a hacer, y eso que lo impulsa justamente es la iniquidad, ¿no? Exacto. Entonces ahí vemos diferenciados estos tres conceptos. Muy bien, y lo vamos a ver a través de este gráfico. En este gráfico encontramos un árbol. En este árbol podemos observar las diferencias que hay entre la raíz. La raíz vemos avón, iniquidad. Luego vemos el tronco, vemos peshá, rebelión. Y luego los frutos de este árbol que estarían tipificando acá el pecado, hatá. Entonces, ¿qué es la iniquidad? Porque acá vemos que está simbolizándolo con una raíz. Ahí está la raíz del problema. Muy bien, entonces. La iniquidad se hereda. La iniquidad se traspasa de generación en generación, a diferencia del pecado y la rebelión. ¿Por qué? Se transmite de padres a hijos y así sucesivamente. Pero todo comienza por un pecado. Una persona peca. Ante esa transgresión, si la persona vuelve a pecar, no pide perdón o no se arrepiente, en ese momento ya es un pecado consciente, voluntario, y pasa a ser una rebelión. Exacto. En ese ciclo constante de pecado se forma y se sella en la genética del hombre ese pecado, esa transgresión en el ADN espiritual del hombre. Al quedar implantado esa simiente en el ADN original del hombre, la persona, al tener hijos, se transmite esta misma iniquidad a sus hijos. De ahí que se suele decir en los médicos, en los consultorios médicos, bueno, usted tiene tal enfermedad o qué antecedentes de tales enfermedades tiene. Eso significa, algún padre, algún abuelo, algún bisabuelo ha tenido esto mismo. Bueno, eso se está refiriendo a si la persona tiene una predisposición genética a esa enfermedad. De la misma manera, en los estudios psicológicos se puede ver cuando una persona o un joven ha tenido indicios de vicios, por ejemplo, en donde se descubre que los padres o sus abuelos también tenían vicios, que pueden haber sido del mismo
del mismo tipo o no. Un padre vicioso fumador puede engendrar un hijo pero con vicios de droga, por ejemplo. No necesariamente, pero sí la iniquidad es la misma, y en este caso sería el vicio. Por lo tanto, para ir, digamos, explicando, sería lo que nuestros padres engendran, ¿no es cierto? Lo que nuestros padres hacen es transmitir genéticamente a través de lo espiritual, digamos, esta simiente de iniquidad. Entonces, lo que nuestros padres hicieron al pasar, heredar de generación en generación la semilla de maldad, nosotros nacemos con eso. De ahí la expresión de todos nacemos siendo pecadores. De ahí la palabra que establece que todos nacemos siendo pecadores. Si el pecado no se hereda, ¿qué es lo que se hereda? La iniquidad. Adán y Eva vivieron exactamente lo mismo. Ellos pecaron e incorporaron esta simiente de maldad. De ahí es donde vemos que el Señor reprende a Caín y le dice y le advierte, ¿no es cierto? El pecado está a la puerta. El pecado está a la allín, o sea, porque venía de Dalet. Dalet tenía esa estructura numérica. Entonces el pecado está a la puerta de la iniquidad. La iniquidad está latente en cada uno de nosotros. Hay una predisposición y depende de nosotros que abramos esa puerta y activemos esa iniquidad cometiendo pecado o no. Por lo tanto, entendemos entonces que siempre está latente. Aún así, no es que hay pecado en nosotros, pero sí hay iniquidad. Y el Señor es lo que le estaba diciendo al pueblo de Israel justamente en Levítico 26. La iniquidad de sus antepasados. Si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados, entonces Él se acordará del pacto con Jacob. Exacto, y justamente ahí está hablando de las maldiciones de la desobediencia. Y evidentemente no solo es la desobediencia de ellos, sino la desobediencia de sus padres. Totalmente. O sea que la iniquidad también trae aparejada maldiciones, ¿no? Totalmente, exacto. Es como si fuera un imán que atrae maldiciones, sí. ¿no? Por eso la importancia de tratar este tema, porque puede ser que nosotros no estemos pecando, pero hay legalidades. Exacto, hay legalidades, y como esas son legalidades, atraen justamente las maldiciones. Esto se basa en el concepto de justicia, ¿sí? Si hay injusticia en nosotros, es justo que hayan maldiciones. ¿Por qué? Porque hay desobediencia. No solo nuestras, pueden ser desobediencias de nuestros padres, ¿no? Entonces es un concepto de legalidades, concepto de justicia. Por eso es importante el pedir perdón, de renunciar, y por eso se ve vez tras vez en la palabra que Israel se arrepiente, que hace teshuvá para poder pedir perdón por ellos y por los pecados y las iniquidades de sus antepasados. Exacto. Aún, fíjense que la Escritura habla de que nuestra vieja naturaleza produce frutos de pecado, ¿no? Refiriéndose a la vieja naturaleza del hombre, la naturaleza caída. Tal cual. Es como el viejo hombre, como ese árbol, esa reproducción del árbol de maldad, del conocimiento del bien y del mal, que da frutos de pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tronco es la rebelión y la raíz es la iniquidad misma. Entonces, por eso la importancia de entendernos a nosotros como un huerto y arrancar de nosotros todas esas raíces de iniquidad. Exacto. Y entender que tenemos el poder, digamos, de la decisión. Nos enfrentamos, así como Adán y Java, a estos dos árboles en el huerto. ¿De dónde voy a comer? ¿Del árbol de la vida o del árbol del conocimiento del bien y del mal? Qué importante, tener delante de nosotros la Torá, tener delante de nosotros el árbol de la vida y con nuestros ojos poder tomarlos, ¿no? Por eso la importancia de los ojos, ¿no? De tener nuestros ojos puestos en el Eterno, puestos en Yeshua, el autor y consumador de nuestra fe.
¿Y qué dice Números 15:39 con relación a nuestros ojos? Dice, será un tzitzit para que lo miren y así recuerden todos los mitzvot de Yahweh y los obedezcan, para que no vayan donde su propio corazón y ojos los guíen para prostituirse a ustedes mismos, sino los ayudará a recordar y obedecer todos mis mitzvot y hacer kadoshim para su Elohim. Qué importante que el Eterno sabía que los ojos del hombre los podían guiar hacia la maldad y a prostituirse el corazón de Israel, que ordenó que guardásemos sus mandamientos y como señal tener esos tzitzit como flecos. Exacto. Para ver y recordar, ¿no? Recordar sus mandamientos y ponerlos por obra, ¿no? Muy interesante. Muy interesante. Y así Lucas, como, ¿no? Decía, exacto, justamente. Podemos ver en Lucas 11:34. Si tenés un ojo benigno, todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tienes un ojo maligno, todo tu cuerpo estará en oscuridad. O sea, miramos conforme a nuestro corazón ve. Y esta similitud, esta asociación del concepto del árbol, lo tenemos también en la menorá. Justamente, la menorá está tipificando un árbol. Este árbol representa también a Israel. Israel se lo compara con un árbol de olivo o en otros casos con un árbol como el de la vid. O la vid, claro. ¿Y por qué, cuanto, no? sí, ¿Por qué será esto? En cuanto a la luz, es muy importante entenderlo. Porque ¿cuál es la función de la menorá? Sino es encender y traer luz. Exacto. Y encontramos en su contraposición que el árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces va a tener frutos opuestos, frutos de oscuridad. Y eso lo encontramos en Proverbios 6:16, que dice: 6 cosas hay que aborrece el Eterno, y 7 que son abominación para él: ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal y un testigo falso que dice mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Qué tremendo, ¿no? Estas son las lámparas, ¿no? Así como la menorá tiene la luz del reino eterno de nuestro Padre, así también hay como si fueran las lámparas o los frutos de este árbol de oscuridad, ¿no? Que son los que pueden llegar a apagar las luces de nuestro corazón y andar en oscuridad o andar en tinieblas, ¿no? Como dice la palabra. Entonces es importante analizar, así como las luces son lo que se ve por externamente, encima, claro, de la menorá, podemos analizar entonces los frutos, ¿no? Del árbol de la vida, así como sabemos que hubo ese fruto del árbol de maldad, ¿no? Entonces, ¿qué es un fruto? Muy bien, fruto es en hebreo peri, ¿sí? Peri es fruto, sementera, descendencia, fructífero. Entonces, por eso es importante tener presente el proceso que tiene el árbol desde que es una semilla hasta que este árbol crece y puede dar fruto. Exacto. Es decir, apenas se siembra la semilla, ¿ya da fruto el árbol? No. O sea que necesita el árbol un tiempo, necesita que el árbol sea maduro, crezca y entonces ahí recién puede dar fruto, ¿sí? Qué importante nosotros entender este principio, el principio de la semilla, porque nosotros para poder dar fruto para el Padre necesitamos ser maduros, ¿sí? Maduros en nuestra vida y poder estar en comunión y en pacto con el Eterno para tomar siempre de sus aguas, poder beber de su palabra, estar en su presencia, como dice el Salmo 1, ¿no? Que dice que el justo es como ese árbol que está plantado junto a las corrientes de las aguas y dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, ¿no? Entonces qué importante es tener
presente este concepto del fruto que también es descendencia, ¿no? Y como descendencia estamos hablando de la descendencia del Padre, ¿sí? Ese fruto es la imagen misma del Eterno en nosotros. Esa imagen que le había dicho a Adán, ¿no? Que multiplique, que fructifique y llene la tierra de esa imagen, ¿no? De ese Selem, que era imagen o sombra de lo que está en el cielo. Entonces, esa imagen es la que vino a restaurar Yeshua en nosotros, en el hombre, para que esa simiente verdadera, que es Yeshua, que es la palabra del Eterno viviente, fuera implantada en nuestro corazón, para que esa imagen del Eterno fuera multiplicada entre todas las naciones. Así es. Por eso la palabra habla de que Yeshua es el hortelano, Yeshua es el jardinero, ¿no? Aun cuando se presenta luego de haber resucitado María Magdalena y Yeshua dice, ¿no es cierto? Bueno, no me toques. Pero María Magdalena creyó que él era el jardinero, que él era el hortelano, porque él es nuestro jardinero, él es nuestro hortelano, el que trabaja nuestra tierra, nuestro corazón. De ahí que en la parábola del sembrador, Yeshua se tipifica como ese sembrador que esparce sus semillas, que da su palabra, ese verbo, esa espora, esa semilla de vida, y que es o no implantada en los corazones de acuerdo al tipo de corazón que tengamos. Algunas en buena tierra y otros entre espinos, entre cardos. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros podamos trabajar nuestra tierra y nosotros como buenos administradores del reino podamos también estar atentos y conscientes de cómo está nuestra tierra, cómo está nuestro corazón, cómo están nuestros ojos. Porque la gente se suele a veces confundir en este concepto de, bueno, yo estoy dando frutos. Pero muchas veces no entendemos el concepto de fruto y lo confundimos aún con los dones. Y es muy diferente lo que es un don de lo que es un fruto. Los dones son regalos inmerecidos del Eterno, que no dependen de nuestras acciones, sino que son por pura gracia y misericordia del Eterno. Y lo único que se nos exige es ponerlos por obra, ponerlos en acción, ejercerlos. Sin embargo, los frutos no son visibles para todos. Los frutos son solo visibles para aquel que sembró la semilla, para aquel que cuida la tierra. Por tanto, yo puedo ver esos frutos, así como mi creador, mi jardinero, puede ver esos frutos. Al fin y al cabo, los frutos que damos son para Él y no son para que todo el mundo los vea. Estos frutos son producto de la manifestación, como decía Diego, de un proceso interno en el que cada uno necesitamos ser transformados y ser expuestos. Por eso vemos otra vez el concepto de la oliva. La oliva necesita ser machacada, necesita ser triturada. El fruto del olivo es la aceituna. La aceituna debe ser triturada para que pueda salir de ella el aceite. Ese aceite es el que recién va a alumbrar esa lámpara. Por eso se les compara a Israel con el olivo, porque Israel tuvo que ser pasado aún por el fuego, tuvo que ser triturado, tuvo que ser procesado. Así como la vid también necesita su proceso, y esas uvas sirven no solo para comerlas, sino también para que sean exprimidas, para que sean trituradas y ese jugo pueda dar de beber a muchos. Yeshua fue y dio su vida en el madero y dio y derramó su sangre. Por eso dice Yeshua, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Todo pámpano que no da fruto es echado fuera. Qué importantes son los frutos, pero entendamos que no son siempre visibles y que necesita un proceso de madurez en cada uno de nosotros. Por eso a Israel se lo compara, ¿no es cierto?, con el olivo, como decías. Y justamente con esta función de producir el aceite para la menorá. Por eso Yeshua dijo, vosotros sois la luz del mundo. Es decir, Israel es una luz entre las naciones. ¿Por qué? Porque se encarga de obedecer la Torá, y justamente esto es un sacrificio.
¿no? Como veíamos recién que la oliva debe ser machacada, debe ser prensada para que salga ese aceite, es justamente eso de negarse a sí mismo y de poner por obra la Torá. Aún más allá de lo que nuestra vieja naturaleza quiera hacer, está por encima de los mandamientos del Eterno. Es decir, ¿por qué? Porque la vida está sobre la muerte. Entonces, la palabra de vida es la que nos impulsa a ser justamente triturados, machacados en nuestra vieja naturaleza para que no salga a la luz. Entonces, cuando obedecemos la Torá es como ese aceite que llena la lámpara. Y justamente es interesante ver el concepto del aceite porque el aceite por sí mismo no alumbra, ¿no? Sino que necesita del fuego. Y también el Padre proveyó de esto, ¿no? Proveyó el fuego para que la menorá estuviera encendida. Y esto lo vemos justamente en Shavuot, cuando el Padre envía sobre los discípulos, sobre los que estaban reunidos, el fuego que venía como lenguas de fuego, ¿no? Era el ruaj que venía a encender la menorá, que venía a encender a Israel para que fuera a las naciones a través de cumplir los mandamientos y estar encendidos por el Ruach Kodesh del Eterno, y también de ser pacto, ¿no? Como veíamos con la vid y con el vino que produce, ese vino es pacto, ¿sí? Es el pueblo del pacto, ¿no? Con el Eterno. Somos el pueblo que tiene un pacto, un convenio con el Creador, y entonces tenemos ese pacto en nosotros mismos porque es la sangre de Yeshua la que renovó ese pacto que nosotros habíamos roto, habíamos quebrado. Amén. ¿No? A través del Ruach nosotros podemos derramar ese aceite, y el Eterno, el Creador, es el que pone ese fuego. Por eso lo tipifica en la creación de Adán y Eva, Adán y Java, con sus nombres, Ish, Isha. Y esta en su conjugación podemos ver cómo se forma la palabra Esh, que es fuego, ¿no? En este fuego, pero es un fuego de pacto. O sea, el fuego siempre representa el pacto, el sacrificio. O sea, no hay sacrificio sin fuego. Y el Eterno en medio del hombre, exacto, ¿no? En medio de Adán y Java, como el hombre y la mujer. Así como el pueblo de Israel en la noche era guiado por esa columna de fuego. Amén. Él siempre va a estar con nosotros. Él no se va a apartar si nosotros obedecemos su palabra. Y otra cosa muy interesante es ver cómo también este fuego, como vos mencionabas, es ese fuego que descendió en esos 120, ¿no? Y fueron llenos del Ruach, y pudieron declarar las verdades. Así como Moshe también se encontró con la zarza ardiente, que la zarza también tipifica la menorá y que debe ser encendida. Por lo tanto, de ahí se deduce que nuestras obras el día de mañana pasarán por el fuego de la prueba. O sea, el fuego va a probar nuestras acciones, va a probar si todas nuestras acciones, si nuestros frutos, si nuestras obras fueron agradables al Eterno, ¿no? Por eso debemos ser como ese incensario y podamos nosotros elevar ese aroma agradable al Eterno. Podamos ser vidas que agradan y dan un perfume grato a Él. Amén, amén. Y es hermoso cuando vemos la comparación entre la semilla y el fruto. Vemos que el fruto viene directamente de la semilla, es decir, que el Eterno se hizo hombre, vino a través de Yeshua para ser sembrado en la tierra, ¿no? Porque dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si cae en tierra y muere, lleva mucho fruto. Entonces, ese es el fruto que vino a cosechar para el Padre, ¿sí? A sembrar esa semilla en nosotros, en Israel y a través de Israel, en todas las naciones, para tener en la cosecha final el fruto para el Padre, ¿no? Una imagen del Padre en medio de la creación. Basados en el fruto de arrepentimiento. Amén. Y qué importante es poder ver en el hebreo pictográfico la letra Nun, ¿no? Que es como una semilla germinando. Exacto. ¿No? Esto también nos habla de simiente, de descendencia. De genética. De genética. Y el número 50 es muy interesante, ¿no? Porque este número nos habla
como de los jubileos, nos habla de liberación, nos habla de ser libres de la esclavitud, nos habla de ser libres de las deudas, de ser libres de lo que debemos pagar. Y justamente la obra de Yeshua nos viene a liberar, ¿no? Nos libera de la condenación que trae la iniquidad, la rebelión, el pecado. Y por eso en Shavuot también, que es 50 días, ¿no? Desde el Pesaj hasta el Shavuot, son 50 días que se conmemora la llegada del monte Sinaí, la recepción de la Torá, y fue en ese momento en donde se recibió el Ruach Kodesh en el corazón, ¿no? Como lenguas de fuego que incendió justamente la menorá de Israel, ¿no? Esa luz, hermoso, ¿no? Por eso dice en Efesios 5:9, el fruto de la luz. El fruto de la luz es todo tipo de bondad, justicia y verdad. Estas son las acciones justas de los santos. Y vemos en el versículo 11, no tengan nada que ver con las obras producidas por las tinieblas. En cambio, expónganlas. Exacto. Expónganlas. Exacto. Entonces, para ir, digamos, finalizando, recordemos que entonces el árbol del conocimiento del bien y del mal tiene estas raíces, ¿no? Estas raíces de iniquidad, este tronco que representa la rebelión y estos frutos que dan el pecado. Ahora, estas son las raíces que deben ser expuestas. Estas son las raíces, la iniquidad, que debe ser arrancada de nosotros. Así como decía también en Marcos, o sea, arrancarlo, ¿no? Quitarlo de nosotros, exponerlo, sacarlo a la luz, arrepentirse, sacarlo de nuestra tierra a través de la oración, a través de un teshuvá. Y es algo que demandó el Eterno siempre, y no solamente a nosotros como individuos, lo demandó al pueblo de Israel, entendiendo que somos Israel, ¿no es cierto? Sí, por eso cuando mencionábamos que el Eterno maldijo a la serpiente, a la mujer, al hombre y a la tierra, dijo que la tierra iba a producir espinos, cardos, que el hombre iba a tener que trabajar en la tierra. Por eso esos espinos, esos cardos deben ser arrancados, esas raíces, cuando es sembrada en la iniquidad, debe ser arrancada, ¿no? Y es interesante cuando vemos la menorá y vemos todo lo que significa, también nos habla de las fiestas, ¿no? Nos habla de las fiestas anuales. Cada una de esas lámparas representa a una de las fiestas. Y cuando llegamos a la sexta fiesta, encontramos el día de Yom Kippur. Exacto. Es el día de la expiación. Y ese es tremendo que dentro del diseño de la redención está este día específico. Y era en Israel el día más solemne de todo el año. Era un día de ayuno en el cual el pueblo se debía abstener de comer, abstener de alimentos, por lo cual era un día muy sagrado y era el día en que solamente una vez al año entraba el Kohen Hagadol, el sumo sacerdote, al lugar santo de los santos, dentro de ese lugar para ofrecer expiación, ¿no? Ofrecer tanto ofrenda y sacrificio para expiar, ¿no? El pecado, la rebelión y la iniquidad del pueblo, así como del tabernáculo. Y es interesante que aparece estas tres palabras que vimos, aparecen justamente en esta fiesta, en este día tan solemne que es Yom Kippur. Y en Levítico 16:21 dice: después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío, confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus transgresiones y todos sus pecados, y poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. En los originales aparece Abón, Peshá y Hataf. Así es, ¿no? Tremendo, porque es justamente el origen del problema está en esta
en este mismo pasaje se ve cómo es la liberación del pueblo, ¿sí? A través de este día de ayuno y a través de esta expiación que se hace por la rebelión, por el pecado, por la iniquidad, ¿no? Por todo este árbol de maldad. Y cuando vemos que el pueblo hace ayuno, esto nos recuerda al primer pecado, es decir, cuando el hombre peca es a través del comer, ¿sí? El comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y justamente en Yom Kippur, cuando se vislumbra la victoria del Eterno sobre la iniquidad, ahí vemos el ayuno, es decir, que se abstiene el hombre de comer, recordando que no se va a volver a contaminar con las palabras del enemigo. Del engañador. Exacto. Así que cuando vemos que Aarón pone sus manos sobre el macho cabrío, transmite sobre él la iniquidad, la rebelión y el pecado, y esa cabra es enviada fuera, al desierto. Y cada año se hacía lo mismo. Así es. Esa cabra era enviada afuera y por eso lo hemos consumado. También como cada sacrificio, cada ofrenda se ve consumada en el único y todo suficiente sacrificio de Yeshua el Mesías. Y a través de él dice que el Padre cargó sobre él todas nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, nuestros pecados. Amén. Y él fue sacado fuera del campamento y padecer fuera, ¿sí? Fue a llevar la iniquidad afuera, fuera de Israel, fuera del mundo, para que el hombre pudiera otra vez volver al diseño original, volver al huerto, ¿sí? Como los sacerdotes hacían la obra del tabernáculo, el abad, la obra, era comparado con Adán como un jardinero que cultivaba el huerto haciendo la obra del Padre también en el Edén. Por eso es importante esto de tener presente este sacrificio que es eterno y que está para nosotros accesible, así como es un día solemne en Yom Kippur. Hoy podemos en el Espíritu entrar a Yom Kippur en cualquier momento y pedir perdón. Amén. Por nuestra iniquidad, por nuestra rebelión, nuestros pecados. Por eso no se establece solo en esta fiesta Yom Kippur el pedido de un perdón tradicional, sino todos los días podemos encontrar. Incluso podemos estar atentos a ver que el Creador nos hable a través de sueños, a través de palabras, y nos revele cuáles fueron estas iniquidades de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros bisabuelos, y podamos cumplir este precepto de ser libres de esta simiente de maldad en nuestra genética y poder ser a imagen del Creador, para que cara a cara, ¿no es cierto?, así como un espejo, la gloria del Señor, podamos ser transformados a su imagen y podamos declarar lo que establece entonces en Levítico 26:40: si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados por las infidelidades que cometieron contra mí y porque procedieron con hostilidad contra mí, entonces, si su corazón incircunciso se humilla y reconoce las iniquidades, me acordaré de mi pacto con Jacob, también de mi pacto con Isaac y mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra. Amén. Y esa es la simiente que el Eterno anunció que vendría a través de la mujer, que se está refiriendo a Yeshua como la simiente del Eterno que aplasta la cabeza del enemigo. Esa es la simiente que hoy podemos tomar para vencer a la simiente del enemigo. Amén. Esa es la simiente del Hijo, la simiente que es implantada en nosotros a través de la Torá, a través del Ruach, para que nosotros podamos manifestar la victoria de esa simiente contra la simiente del enemigo. Pongámoslo en acción, tomemos la pala del labrador, trabajemos nuestra tierra y deseamos en nuestro corazón que puedan dar fruto al 100 por 1 y tengan mucha más revelación. Shalom.